Hola compañeros, el día de hoy abordaremos dos temas importantes para nuestra materia acto jurídico y personas. Uno, la teoría de las nulidades y la del negocio jurídico, esta vista desde la perspectiva de la teoría alemana, comparándola un poco con la teoría francesa. Comenzamos. Con respecto a la teoría de las nulidades, se dice que cuando en un negocio jurídico concurren los elementos esenciales como sus condiciones de validez, nos encontramos ante un negocio válido plenamente. O sea, deben coincidir las condiciones esenciales y las de validez. Eh, por el contrario, si falta a la estructura del acto jurídico los elementos esenciales, pero además, bueno, o en su defecto, eh, faltan las manifestaciones de la voluntad o estas provienen de una persona considerada incapaz o no se observan las formalidades que la ley requiere o que éstas no se expresen de manera consistente y libremente, su fin o su fin es el que persigue, es ilícito, el negocio jurídico por consecuencia será inválido. En la teoría francesa de las nulidades, a través de Marcelo Planol, considera por un lado los elementos de existencia del acto jurídico y por otro lado los requisitos de la validez de los elementos mencionados. Es así como se establece una diferencia entre la existencia y la nulidad. Pues vistas desde una perspectiva bipartita, son conductas humanas que no generan la totalidad de sus efectos jurídicos, ya sea porque no los generan o porque los generan parcialmente. En la teoría general de la nulidad se reconocen varios grados de la invalidez y nuestra legislación admite la doctrina clásica. En ella señala la inexistencia, la nulidad absoluta y la nulidad relativa, mismas que explicaremos a continuación. En cuanto a la inexistencia, es considerado un acto inexistente cuando en razón del derecho faltan un elemento esencial, por lo que es imposible concebir la existencia del acto jurídico, pues es considerado como la nada jurídica y por consecuencia el derecho no tiene que ocuparse de él, pues de hacerlo se ocuparía de la nada, porque éste no produce ningún efecto jurídico. Con respecto a la nulidad, nos dice que un acto nulo es el que contiene de forma imperfecta los elementos de existencia, como la voluntad, el objeto, o que el fin que persiga esté prohibido por la ley. Por esta razón no produce efecto legal alguno, o lo producirá de manera provisional, pues este podrá ser destruido retroactivamente cuando la autoridad judicial determine la nulidad. La nulidad, a su vez, se clasifica en nulidad absoluta o de pleno derecho y en nulidad relativa o anulabilidad. Con respecto a la nulidad absoluta o de pleno derecho, este se origina con el nacimiento del acto, que va en contra de una norma del orden público o de las buenas costumbres. Este acto es similar al de inexistencia, ya que no produce efecto legal alguno. Este puede ser invocado por todos los interesados en que se declare la nulidad. No desaparece por la confirmación ni por la prescripción. Una vez pronunciada la nulidad por el tribunal, se destruyen sus efectos. Existe una excepción a esta regla cuando esté prevista por la ley y ésta destruye sus efectos. Los destruye sin que se requiera una resolución judicial para ello. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó jurisprudencia afirmando que en el derecho mexicano toda nulidad debe ser declarada judicialmente. Como ejemplo de nulidad absoluta tenemos a los matrimonios nulos. Eh, la ley faculta el ejercicio de la acción de nulidad para quienes hayan contraído un matrimonio nulo. La ley faculta a sus ascendientes, faculta al Ministerio Público cuando se haya contraído matrimonio con parentesco de afinidad de línea directa. También procede la nulidad absoluta si subsiste un matrimonio anterior. Puede producirse la nulidad por el cónyuge del primer matrimonio, o los hijos o herederos, y si ninguno de ellos ejercita la acción de nulidad,
lo puede hacer el Ministerio Público. La segunda forma de nulidad es la nulidad relativa o anulabilidad. Igual que en la absoluta, el acto nace viciado, pero produce sus efectos hasta que el juez declare la nulidad. Este solo puede ser invocado exclusivamente por la persona en cuyo favor la establece la ley, o sea, el perjudicado él puede ejercitar la nulidad relativa. La ley permite la confirmación del acto, si el acto es nulo por los vicios de voluntad o incapacidad. Podrá ser confirmado al desaparecer la causa de nulidad. Además, con el transcurso del tiempo puede cesar la causa de nulidad, es decir, este admite la prescripción. Para nuestro segundo tema hablaremos de la teoría alemana del negocio jurídico. Esta la compararemos un poco con la teoría francesa. Podemos mencionar que como antecedentes del acto jurídico, este consta de una categoría conceptual en sentido amplio, a diferenciar. Por un lado, el hecho jurídico se refiere a todo acto de la naturaleza al que el legislador le puede atribuir consecuencias jurídicas. Derivado de esto, el acto jurídico contiene dos especies. Estas son el acto jurídico y el hecho jurídico en sentido estricto. En la doctrina existen dos corrientes que estudian la categoría del hecho jurídico en su sentido amplio. Estas son la francesa y la alemana. La primera surge con el Código Napoleónico y la segunda surge con el Código Alemán. Las dos teorías, esencialmente hablando del hecho jurídico en sentido amplio, coinciden en que son eventos de la naturaleza o conducta del ser humano. Estas pueden ser lícitas o ilícitas, que son a las que el legislador le atribuye efectos jurídicos y por esta razón contienen como fenómeno jurídico al acto jurídico y al hecho jurídico en sentido estricto. Sin embargo, las mencionadas corrientes son divergentes en cuanto a la especie del acto jurídico. Primero, el hecho jurídico, según la corriente francesa, en sentido amplio, tiene dos especies, el acto jurídico unilateral y el bilateral. Y en la segunda especie tiene al hecho jurídico en sentido estricto, el cual se subdivide en conductas del ser humano y en conductas de la naturaleza. Las primeras pueden ser lícitas o ilícitas y se subdividen en civiles y penales. En estas, el legislador considera la conducta del ser humano de acuerdo a su voluntariedad para producir un efecto. Y en las segundas, las conductas de la naturaleza, se pueden señalar como el nacimiento o la muerte del ser humano, como situaciones a las que se les puede atribuir efectos jurídicos y que son independientes de que el sujeto lo desee o no. Ahora bien, con respecto al hecho jurídico en la doctrina alemana, este se clasifica en dos especies, el acto jurídico en sentido amplio y el hecho jurídico en sentido estricto. Con respecto al acto jurídico en sentido amplio, este se subdivide en acto jurídico en sentido estricto y en el negocio jurídico como tal. En la siguiente categoría, el hecho jurídico en sentido estricto, se menciona que por eventos o hechos de la naturaleza a los que se le atribuye consecuencias jurídicas. Eso constituye el hecho jurídico en sentido estricto. Entonces, mientras el acto jurídico en la doctrina francesa es siempre lícito, por ser una conducta del ser humano deseada y prevista en la ley, en la teoría alemana del acto jurídico va a contener dos especies, las conductas lícitas y las conductas ilícitas, en las que las consecuencias no provienen de la voluntad del actor, sino por las consecuencias que dispone la ley. Esto es igual que en el hecho jurídico francés por conductas del ser humano, pero en el acto jurídico de la teoría alemana, a esta se le denominará negocio jurídico. Esto cuando se trate de una conducta lícita. El elemento de licitud en la teoría francesa y en la teoría alemana son un punto de coincidencia en el acto jurídico y en el negocio jurídico respectivamente. De tal manera que en la doctrina
alemana, a diferencia de la doctrina francesa, se considera al acto jurídico en sentido amplio como un subgénero que se subdivide en acto jurídico y en negocio jurídico. El acto jurídico es el que puede tener carácter lícito o ilícito. El negocio jurídico es el que, para surtir sus efectos jurídicos, deberá ser siempre lícito. Y bueno, esto para poder referirse a negocios jurídicos unilaterales, bilaterales o plurilaterales. Gracias.